El nahual que protegió a mi bisabuela. Rato que me viene siguiendo. Oiga, ese animal está muy grande. No voltee, compadre, no voltee. ¿Por qué se van si apenas llegué? Hola gato macabro, te quiero compartir una historia. No me pasó a mí, sino a mi bisabuela, aunque quien me la contó fue mi abuela cuando yo era niño. Ella siempre decía que esto ocurrió en México, por ahí de los años 60, cuando todavía muchas muchachas tenían que abrirse camino solas como podían, trabajando de día y de noche para sobrevivir. Mi bisabuela se llamaba Carmen, era una muchacha seria, trabajadora y muy humilde. Soñaba con estudiar para maestra, pero en aquellos años no era fácil para una mujer pobre sostenerse sola. Por eso, además de ayudar en lo que podía, trabajaba por las tardes y noches en una cantina pequeña, de esas donde se servía café, anís, mezcal y comida sencilla para los hombres que salían de trabajar o para viajeros que iban de paso. Mi abuela decía que Carmen era conocida por ser compasiva. No le gustaba ver a nadie padecer hambre o frío. Y justo por esa bondad fue que una noche le pasó algo que casi la lleva a la muerte. Era una noche helada de invierno, de esas que calan hasta los huesos. Ya era tarde cuando entró un muchacho de aspecto extraño. No se veía como los clientes habituales. Traía la ropa vieja, polvorienta, como si hubiera caminado mucho tiempo por veredas y caminos de tierra. Su sombrero estaba gastado, y aunque era joven, tenía algo en la mirada que inquietaba. No parecía borracho ni enfermo. Solo cansado. Muy cansado. Se sentó en una mesa del rincón y pidió un café. Habló poco. Cuando terminó, pagó con una moneda antigua, una de esas que ya en ese tiempo casi no se veían. Luego recargó los brazos sobre la mesa y se quedó medio dormido, como vencido por el agotamiento. Cuando el encargado quiso correrlo para cerrar, Carmen sintió lástima. Déjelo un momento. Hace mucho frío afuera. A lo mejor no tiene dónde pasar la noche. Pero el encargado, que era un hombre seco, solo respondió: me da igual. Si tanto te preocupa, llévatelo a tu casa. Carmen no quiso discutir. Se acercó al muchacho, lo despertó con cuidado y le dijo que ya iban a cerrar. Él se levantó despacio, agradeció con una inclinación de cabeza y salió sin hacer escándalo. Mi bisabuela, sin que él lo notara, le metió en el bolsillo un billete. No era mucho, pero sí lo suficiente para que pudiera pagarse un cuarto barato o algo de comer al día siguiente. Al poco rato la cantina cerró. Carmen pensaba regresar en coche, pero se dio cuenta de que ya no traía suficiente dinero porque había dado parte de lo que tenía. No le quedó de otra más que caminar hasta la casa donde vivía con una tía lejana. Las calles ya estaban casi vacías. Eran otros tiempos. No había luz por todos lados, y bastaban unas cuantas cuadras solitarias para sentir que uno estaba completamente a merced de la noche. Carmen apretó el paso, abrazándose con su rebozo para cubrirse del frío. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Primero pensó que era coincidencia. Luego caminó más rápido, y esos pasos también se aceleraron. Sintió ese terror que solo se siente cuando uno sabe que algo viene detrás y no quiere voltear. Mi abuela decía que Carmen sintió como el corazón se le iba subiendo a la garganta. Miró a lo lejos y vio una fonda todavía abierta, con una luz encendida en la entrada. Sin pensarlo, entró de inmediato. El lugar estaba casi vacío. Solo había una muchacha limpiando el mostrador. Se veía amable, joven también, y Carmen, nerviosa, le explicó que creía que alguien la venía siguiendo. La muchacha la escuchó con atención y luego le dijo: si gusta, puede quedarse esta noche en el cuarto donde vivo. Está aquí cerca. No es gran cosa, pero podrá descansar tranquila. Carmen dijo primero que no, que mejor intentaría avisarle a una amiga de la escuela normalista para que fuera por ella. Pero al buscar entre sus cosas se dio cuenta de que no llevaba la libreta con los números anotados, y en esos años, claro, no era como ahora que todo está al alcance de la mano. Estaba sola. La muchacha volvió a ofrecerle ayuda, y como parecía una persona decente, Carmen terminó aceptando. Salieron juntas de la fonda y caminaron unas calles hasta llegar a una vecindad vieja, de paredes descarapeladas, pasillos oscuros y un patio silencioso. Desde afuera ya se veía abandonada. Carmen sintió desconfianza, pero la otra joven le aseguró que por dentro estaba mejor de lo que parecía. Apenas entraron al pasillo, pasó lo peor. De una zona oscura salió de golpe un hombre, la sujetó con fuerza por detrás y le tapó la boca. Carmen intentó gritar, pero no pudo. Quiso zafarse, pataleó, rasguñó, pero el hombre era más fuerte. Entonces vio con horror que la muchacha de la fonda no solo no la ayudaba, sino que la miraba con una sonrisa. Mi abuela siempre contaba que esas palabras nunca se borraron de la mente de Carmen. La muchacha le dijo que ella había mandado llamar a su hermano mientras fingía revisar unas cosas, y que ahora nadie iba a escucharla. Aquel hombre comenzó a arrastrarla hacia un cuarto del fondo,
dispuesto a hacerle algo horrible. Y entonces ocurrió. Desde la oscuridad del patio surgió una bestia enorme. No era un perro. No era un lobo cualquiera, aunque eso fue lo que pensó mi bisabuela en el primer segundo. Era una criatura negra, enorme, con el lomo alto, el pelo rizado y unos ojos furiosos. Era como si aquella cosa no perteneciera a este mundo. La mujer soltó un grito y salió huyendo. El hombre dejó a Carmen en el suelo y sacó una navaja, queriendo enfrentarse a la bestia. Pero aquello no era un animal común. El ser se le lanzó encima con una violencia brutal. Todo ocurrió en segundos. Un gruñido, un forcejeo, un chillido. Y luego silencio. Carmen solo alcanzó a ver al hombre caer con la garganta destrozada antes de desmayarse del horror. Cuando despertó, ya había amanecido. La luz gris del alba entraba al patio. El cuerpo del hombre seguía ahí. Pero la bestia había desaparecido. Mi bisabuela, temblando, intentó ponerse de pie. Entonces vio en el suelo, debajo de un pedazo de tela rota, dos cosas. La primera era el mismo billete que ella le había metido en el bolsillo al muchacho de la cantina. La segunda era un pequeño papel doblado. Con manos temblorosas lo abrió. Decía: perdone que la siguiera anoche. Quería devolverle su dinero. Pero cuando vi a dónde la llevaban, no pude dejarla sola. Hay hombres que se convierten en bestias. Y también bestias que a veces todavía recuerdan cómo proteger a una buena mujer. Mi abuela decía que Carmen nunca volvió a ver a aquel muchacho. Jamás supo de dónde venía ni a dónde se fue. Pero desde ese día estuvo convencida de que no era un hombre cualquiera. Decía que aquel desconocido era un nahual, uno de esos seres capaces de tomar forma de animal bajo la noche. Muchos nahuales, según cuentan en los pueblos, se entregan al mal. Se vuelven acechadores, brujos, perseguidores de caminos. Pero mi bisabuela siempre creyó que no todos eran iguales. Que así como hay hombres malos con cara de gente decente, también hay criaturas oscuras que todavía guardan algo de humanidad. Y hasta su muerte sostuvo lo mismo. Que aquella noche no la salvó un hombre, ni un simple animal. La salvó un nahual. Mi perro espantó a una bruja en la puerta. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que le pasó a mi tío hace unos años. Mi tío tenía un perro muy tranquilo, que rara vez ladran y que se llevan bien con todo el mundo. Cualquier visita que llegaba a la casa era recibida con la cola moviéndose de un lado a otro. No era un perro bravo, ni nervioso, ni que se alteran por cualquier ruido. Al contrario, era muy noble, muy calmado, y por eso mismo lo que empezó a hacer una temporada se nos hizo tan raro. Todo comenzó de repente. Cada noche, más o menos entre las 11 y las 12, el perro se levantaba de donde estuviera acostado y caminaba directo hasta la puerta principal. Allí se quedaba parado, rígido, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso. Pero no ladraba como cuando escucha gente en la calle ni como cuando se acerca otro animal. No. Lo que hacía era gruñir. Y no gruñía hacia el patio ni hacia la banqueta en general. Gruñía directo hacia la puerta. Como si supiera que había alguien exactamente del otro lado. Al principio, mi tío pensó que quizá era un gato pasando por ahí, o algún vecino caminando de noche, o incluso alguien que se detenía unos segundos afuera. No le dio mucha importancia. Pero las noches siguieron igual. Siempre a la misma hora, siempre el mismo comportamiento. El perro se paraba frente a la puerta y comenzaba a gruñir de una forma baja, profunda, como si estuviera conteniéndose para no lanzarse. Eso ya no parecía normal. Una noche, mi tío se hartó de quedarse con la duda. Escuchó al perro empezar con lo mismo, se levantó molesto de la cama y decidió abrir la puerta de golpe para ver qué era lo que tanto lo alteraba. Pero afuera no había nadie. La calle estaba sola. No había personas, no había animales. Todo estaba en ese silencio incómodo que solo se siente de madrugada. Mi tío se quedó unos segundos mirando hacia afuera, tratando de encontrar alguna explicación. Pero lo más raro no fue que no hubiera nadie. Lo más raro fue la reacción del perro. Porque el perro no salió. Se quedó justo en el marco de la puerta, sin dar un solo paso afuera, gruñendo hacia la oscuridad, mirando fijamente un punto de la calle como si algo estuviera ahí parado, aunque mi tío no pudiera verlo. Eso sí le puso los pelos de punta. Cerró la puerta y trató de convencerse de que no era nada. Pero en el fondo supo que su perro estaba viendo algo que él no alcanzaba a notar. Pasaron un par de días y entonces ocurrió algo que terminó de volver todo mucho más inquietante. El vecino de enfrente fue a buscar a mi tío durante el día. No fue a saludar ni a pedir un favor.
Fue directamente a preguntarle si había escuchado que alguien tocara su puerta en las noches recientes. Mi tío le dijo que no, que nadie había tocado, pero que su perro llevaba varias noches comportándose de forma extraña frente a la entrada. Fue entonces cuando el vecino le contó. Le dijo que ya tenía varios días viendo a una mujer parada frente a su puerta durante la madrugada. Se quedaba ahí, quieta, mirando hacia la casa. El vecino decía que la había visto más de una vez, siempre en silencio, completamente inmóvil. Lo más siniestro era su forma de quedarse parada, no se sentía normal. Mi tío sintió un escalofrío al escuchar eso, porque era justo a esa hora cuando el perro comenzaba a gruñir. Entonces el vecino le dijo que cada vez que el perro empezaba a gruñir desde dentro de la casa, la mujer se daba la vuelta y se iba caminando lentamente por la calle. No corría, simplemente se alejaba despacio. Pero mientras se iba, hablaba sola. Y no hablaba en español, ni en una forma que el vecino pudiera entender. Decía cosas en un lenguaje extraño. Como si fueran rezos. O cánticos. Mi tío se quedó callado, sintiendo como todo lo que había querido ignorar empezaba a tomar una forma más oscura. Porque una cosa era pensar que el perro gruñía por un animal o por algún ruido. Pero otra muy distinta era enterarse de que, mientras eso pasaba, alguien realmente había estado parándose frente a la casa por las noches. Desde ese día, mi tío ya no volvió a tomarlo a la ligera. Empezó a cerrar bien puertas y ventanas antes de dormir. También dejaba una luz prendida cerca de la entrada y, por recomendación de una señora de la colonia, puso un crucifijo cerca de la puerta principal. Lo más impresionante fue que el perro siguió con ese comportamiento todavía algunas noches más, siempre a la misma hora, siempre mirando hacia el mismo lugar, como si siguiera percibiendo esa presencia. Mi familia siempre ha creído que ese perro espantó algo malo. No sé si de verdad era una bruja, pero el modo en que el vecino describió a esa mujer, junto con esos cánticos raros en plena madrugada, hizo que todos pensaran lo mismo. El hombre blanco que salió del maizal. Hola, gato macabro. Quiero compartirte una historia que me contaba mi abuela y que siempre me dejó con la piel erizada. Tanto ella como mi abuelo nacieron y crecieron en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, un lugar donde siempre se decía que los duendes rondaban, asustando a los habitantes. A pesar de lo fantástico que sonaba, creo que algo de verdad había en aquellas leyendas, porque cuando yo iba a visitarlos, también me llegaban a pasar cosas bastante extrañas. Una de las historias más impactantes que mi abuela me relató fue sobre un encuentro que tuvo uno de sus primos con esas extrañas criaturas. Esto ocurrió cuando ella y mi abuela aún eran jóvenes. Una tarde, recibió la visita de su primo, quien llegó para pasar un rato con ellos. Durante la tarde platicaron, comieron y, conforme avanzaba el día, su primo comenzó a beber con mi abuelo, disfrutando de la compañía. Sin embargo, al caer la noche, mi abuela empezó a preocuparse. Ya eran casi las 6 de la tarde, y todos sabían que no era prudente caminar por esos parajes después de que oscureciera, pues los duendes podían hacer de las suyas. Mi abuela le advirtió a su primo que debía irse antes de que anocheciera por completo, pero él, ya bastante ebrio y sintiéndose valiente, se burló de sus advertencias. Con una sonrisa temeraria, le dijo: «No te preocupes, prima. A mí estos duendes me los paso por debajo de los huevos». Mi abuela, viendo que no podía razonar con él, prefirió no insistir más y simplemente lo dejó ir cuando cayó la noche. Cuando por fin decidió marcharse, ya pasadas las 8, el primo se tambaleaba de un lado a otro por el exceso de alcohol. Mi abuela y mi abuelo se quedaron en la casa. Mi abuelo se fue a dormir, mientras ella se quedó haciendo algunas cosas en la cocina. No había pasado ni media hora cuando, de repente, mi abuela escuchó unos gritos que venían del patio. «Prima, prima, ayúdame». Sorprendida y asustada, corrió hacia la puerta. Al abrirla, vio a su primo completamente pálido y con la ropa destrozada, sucia, como si lo hubieran arrastrado por el suelo. Mi abuela lo hizo entrar rápidamente y, tratando de tranquilizarlo, le preguntó qué le había pasado. Al principio pensó que tal vez lo habían asaltado, pero la historia que su primo le contó fue mucho más aterradora. Mientras caminaba por un sendero que atravesaba un maizal para llegar más rápido a su casa, empezó a sentir una presencia extraña, como si alguien lo estuviera siguiendo. Cada paso que daba aumentaba su miedo, hasta que de pronto, de entre los maizales, apareció una figura. Era un hombre alto, con la piel increíblemente pálida, que brillaba en la oscuridad. Pero casi se hace encima, al darse cuenta de que aquel ser no caminaba, sino que flotaba.
Mi abuela cuenta que su primo, paralizado por el miedo, vio como aquel hombre llevaba una espada en cada mano. En un abrir y cerrar de ojos, esa figura se le acercó con una velocidad inhumana y lo tumbó al suelo. Desesperado, su primo sintió como ese extraño ser comenzaba a desgarrarle la ropa con las espadas, mientras intentaba jalarlo de los pies para que no pudiera escapar. Como pudo, logró levantarse y huir del lugar corriendo tan rápido como le daban las piernas, sin atreverse a mirar hacia atrás. Mi abuela, estremecida por lo que escuchaba, decidió rezar un rosario con su primo para calmar la situación. Mientras rezaban, las puertas y ventanas de la casa empezaron a sacudirse violentamente, como si aquella presencia estuviera afuera, intentando entrar. Mis tíos, alarmados por el ruido, también se unieron a los rezos. Finalmente, cuando terminaron el rosario, todo se calmó. Aquella noche nadie pudo dormir, excepto mi abuelo, quien nunca creyó en esas cosas. El primo de mi abuela se quedó a dormir en la casa y al día siguiente se fue, todavía en shock por lo que había vivido. Aunque él siempre creyó que aquello que se le apareció era un duende, mi abuela decía que lo que se le manifestó era algo mucho más maligno, algo que se burló de su arrogancia de una manera espeluznante. Y desde entonces, en mi familia quedó la idea de que en esos caminos no todo lo que sale del maizal es humano. Ni tampoco un simple duende. El ave con cara de hombre que venía por él. Hola, gato macabro. Quiero compartirte una historia que se ha contado en mi familia desde hace años y que siempre me ha dejado muy inquieto, porque no viene de alguien mentiroso ni bromista, sino de personas muy serias. Tanto el hombre que vivió una parte de esto como mi propio abuelo eran de esos señores que no andaban inventando cosas para espantar a nadie. Por eso, cuando hablaron de lo que vieron, en la familia todos quedamos asombrados. Esto pasó en un rancho, de esos donde al caer la noche todo se siente distinto. En el día el campo puede parecer tranquilo, pero ya entrada la noche el ambiente cambia. La gente del rancho sabe que hay horas en las que es mejor no andar afuera sin necesidad. En ese rancho vivía un señor que era conocido por una costumbre muy particular. Todas las noches, casi sin falta, salía a montar su caballo. No lo hacía por trabajo ni porque tuviera algo urgente que atender. Lo hacía, según decía la gente, porque cuando su esposa se ponía a rezar el rosario con toda la familia, a él le daba sueño quedarse ahí sentado. En lugar de acompañarlos, prefería ensillar su caballo y salir a dar una vuelta por los caminos, entre los terrenos y las parcelas, aprovechando el fresco de la noche. Muchos le decían que no era bueno andar solo a esas horas. No faltaba quien le advirtiera que en el rancho pasaban cosas raras, que había noches en las que era mejor quedarse dentro de la casa, junto a la familia, con una vela prendida y una oración en la boca. Pero él no hacía caso. Tal vez pensaba que eran cuentos de gente miedosa. Tal vez simplemente no quería pasar la noche rezando. Así estuvo durante mucho tiempo, hasta que una noche algo lo hizo cambiar para siempre. Aquella vez salió como siempre, montado en su caballo, avanzando por un camino apenas alumbrado por la luna. Todo estaba en silencio. No se escuchaba más que el andar del caballo y el roce del viento. De pronto, en medio de esa calma, escuchó un aleteo muy fuerte. Fue un golpe de alas pesado, violento. Algo enorme había descendido del cielo o como si algo gigante se hubiera dejado caer desde un árbol. El caballo se puso nervioso de inmediato. El señor jaló las riendas y miró hacia adelante. Frente a él, posada sobre un islote, estaba una criatura como nunca había visto. Tenía cuerpo de ave, pero era demasiado grande, demasiado rara, muy oscura para ser algo natural. Y lo más macabro era que aquella cosa tenía cara de hombre. Horrible, como una burla de una cara humana. El señor dijo después que esa expresión no se le olvidó jamás, porque no parecía la cara de un ser vivo, sino la de algo podrido, maldito, y esa cosa le habló. Movió el pico como lo haría un animal. Le habló con una voz extraña. Le dijo que la próxima vez que volviera a verla sería porque se lo iba a llevar. Nada más. No hizo falta más. El señor ya no quiso averiguar nada ni hacerse el valiente. Dio vuelta al caballo como pudo y regresó de inmediato a su casa. Dicen que llegó pálido, temblando, con la respiración entrecortada y sin ganas de hablar demasiado. Lo único que hizo fue entrar, sentarse junto a su esposa y ponerse a rezar el rosario con toda la familia. Desde esa noche dejó de salir a montar a esas horas. Lo impresionante es que esta historia yo la escuché directamente de él. No era un hombre dado a las exageraciones. Era serio, callado, de esos que no buscan llamar la atención. Por eso mismo, cuando contó lo que le pasó, todos supieron que no estaba jugando.
Pero esa no fue la única historia rara que se quedó en mi familia. Mi abuelo, que también era un hombre sumamente serio y nada bromista, nos contó otra cosa que vivió en ese mismo rancho. Él decía que una noche, mientras dormía, empezó a escuchar ruidos encima del techo. Al principio pensó que podían ser algún animal, pero luego se dio cuenta de que no. Lo que sonaba allá arriba no caminaba, brincaba. Eran saltos pesados, de un lado a otro, como si varias personas estuvieran cayendo sobre el techo y moviéndose de forma inusual. Mi abuelo trató de ignorarlo, pero los golpes siguieron, cada vez más fuertes, cada vez más rápidos. No era algo normal. Había algo burlón en esos movimientos, como si las cosas que estaban arriba supieran que él las estaba escuchando. Juntando valor, se asomó. Y alcanzó a ver figuras moviéndose sobre el techo. No las vio con claridad total, pero sí lo suficiente para saber que no eran personas normales. Se desplazaban de una manera extraña, dando brincos, como si el cuerpo no les funcionara igual que a un ser humano. En el rancho, cuando él contó eso, varios dijeron lo mismo, eran brujos. Después de aquella noche, mi abuelo se enfermó de fiebre. Estuvo muy mal, con escalofríos, dolor en el cuerpo y una sensación de miedo que no se le quitaba ni de día. Mi familia decía que no solo se había enfermado del cuerpo, sino también del susto. Como si ver aquellas cosas le hubiera dejado algo pegado. Con los años, esas historias se siguieron contando en la familia. Mi abuelo siempre decía que uno no necesita creer para encontrarse con algo malo. A veces basta con estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Y aquel señor que prefería salir a caballo en vez de rezar aprendió eso demasiado tarde, cuando vio a esa ave horrible con cara de hombre anunciándole que un día volvería por él. Ese cliente no era humano. Hola, gato macabro. Te quiero compartir una historia que le pasó a un primo mío hace algunos años, cuando trabajaba en el turno nocturno de un Oxxo en carretera. Mi primo trabajaba en un Oxxo de esos que están a un lado de la autopista, donde en la madrugada casi siempre llegan traileros, gente de paso, uno que otro chofer cansado o personas que paran rápido por café o algo de comer. Según él, la mayor parte de las noches eran tranquilas. A veces aburridas, incluso. El sonido del refrigerador, la tele prendida sin que nadie la mirara, el zumbido de las luces y el paso esporádico de algún camión pesado eran lo único que lo acompañaba por horas. Pero hubo un tiempo en que empezó a llegar un cliente que le dio muy mala espina desde el principio. Aparecía casi todas las noches a la misma hora, como si trajera una rutina exacta. No importaba si hacía frío, si llovía o si la carretera estaba sola. Siempre llegaba. Entraba sin prisa, caminaba directo a uno de los pasillos, tomaba un paquete de las mismas galletas de siempre y luego agarraba un rastrillo desechable. Nunca compraba otra cosa. Ni refresco, ni café. Solo esas galletas y un rastrillo. Pagaba en efectivo, dejaba el dinero exacto casi siempre, y se iba sin decir mucho. Mi primo decía que lo raro no era solo la rutina. Lo raro era él. Se veía demasiado pálido, como si trajera la piel sin color, casi ceniza. No parecía enfermo, pero sí agotado, como alguien que llevaba días sin dormir. Casi nunca miraba a los ojos, y cuando hablaba, lo hacía muy poco, con una voz baja y seca, como si le costara trabajo estar presente. Mi primo decía que era de esos clientes que apenas entran y ya hacen que el ambiente cambie, aunque no hagan nada. Cada vez que ese señor salía de la tienda, quedaba un olor raro en el aire. No era mal olor de cuerpo ni tampoco un perfume fuerte. Era otra cosa. Mi primo no sabía describirlo bien al principio, hasta que una noche dijo que ya había entendido a qué olía, a azufre. O a pólvora quemada. Como ese olor que queda después de haber tronado cohetes. Eso empezó a inquietarlo. Las primeras veces pensó que tal vez el hombre trabajaba en algo raro, o que venía de alguna fábrica, o quién sabe. Pero conforme pasó el tiempo, el patrón se repitió tanto que ya no le parecía normal. El hombre entraba, compraba lo mismo, hablaba poco y se iba dejando ese olor pesado detrás de él. Una noche, tal vez por aburrimiento o por nervios, mi primo quiso hacerle plática. Dice que lo hizo nomás por romper el silencio, por verse natural, como cualquier cajero que intenta ser amable. Cuando el señor llegó a pagar, mi primo le sonrió y le dijo algo como: ¿Y usted cómo se llama, jefe? Dice que en cuanto preguntó eso, el ambiente se sintió raro. El hombre, que casi nunca levantaba la vista, esa vez sí lo hizo. Lo miró fijo. No como una persona cualquiera, sino de una forma que lo dejó incómodo de inmediato. Y entonces le respondió:
Pero no le dijo solo el nombre. Le dijo su nombre completo. Nombre y apellidos. Lo dijo despacio, claro, sin trabarse, como si quisiera que mi primo lo recordara bien. Mi primo se quedó medio sacado de onda, porque él no le había pedido todo eso. Solo fue una pregunta cualquiera, de esas que uno hace por costumbre. Pero el señor terminó de pagar, agarró sus galletas y su rastrillo, y se fue como siempre. Mi primo se quedó con esa sensación extraña toda la noche. Pasaron algunos días. El hombre siguió yendo, o al menos eso juraba mi primo, porque según él nunca dejó de verlo entrar a la misma hora con ese mismo aire apagado. Pero una madrugada, al salir de su turno, le pasó algo que hizo que todo cobrara otro sentido. Ya eran horas en que la carretera está casi muerta. El cielo seguía oscuro, aunque ya faltaba poco para amanecer. Mi primo salió cansado, se subió a su carro y empezó a manejar rumbo a su casa. No había avanzado mucho, quizá 1 kilómetro o poco más desde el Oxxo, cuando sintió que algo andaba mal con el vehículo. Se orilló y vio que una llanta estaba ponchada. Molesto, se bajó a revisar. Estaba en un tramo solo, sin más luz que la de su propio carro. Fue entonces cuando notó que justo a unos pasos había una capillita, de esas pequeñas que ponen a la orilla del camino donde alguien perdió la vida. Tenía una cruz, unas flores secas y una placa medio desgastada. Como estaba ahí sin nada más que hacer mientras revisaba la llanta, se acercó por curiosidad. Dice que primero vio la cruz, luego las flores viejas. Después bajó la mirada a la placa para leer el nombre de la persona a la que habían levantado esa capilla. Y en ese momento sintió que le iba a dar un ataque al corazón. En la placa estaba escrito exactamente el mismo nombre completo que el cliente le había dicho días antes en la tienda. El mismo. Nombre y apellidos. Mi primo se quedó helado, sin poder apartar la vista. Lo leyó una vez. Luego otra. Después otra más. Quería convencerse de que estaba confundido, pero no. Era el mismo nombre. Ahí también venía la fecha del accidente. Mi primo regresó al carro sintiendo que las piernas no le respondían bien. Ya no quiso seguir viendo nada. Cambió la llanta como pudo y se fue de ahí con una desesperación que no había sentido nunca. Dice que en todo el camino sentía como si alguien fuera sentado atrás, aunque sabía que iba solo. Mi primo nunca quiso saber más. Lo único que sí sé es que desde entonces dejó de hacer preguntas de más en el turno de noche. Ya no intentaba sacarles plática a ciertos clientes, y cuando alguien entraba con ese aire raro que no se sabe explicar, él solo cobraba, entregaba el cambio y evitaba mirar demasiado. Porque a veces, en carretera, no toda la gente que entra a una tienda está viva. El reptil que escupió fuego frente a mí. Hola gato macabro, te quiero compartir algo que me pasó cuando era niño y que hasta la fecha no he podido sacar de mi cabeza. He contado esto muy pocas veces porque casi siempre la gente piensa que lo inventé, no fue imaginación y tampoco algo que confundiera por mi edad. Fue real, o al menos real para mí. Yo vivo en una zona tropical donde siempre ha habido muchísimas iguanas. Para nosotros era algo normal verlas en árboles, bardas, solares o hasta cruzando la calle. Pero hace unos 15 años había un lugar especial, una reserva protegida donde se concentraban demasiadas. Estaba cerca de un DIF, de esos lugares a donde muchas familias iban para revisiones médicas gratuitas. Yo tendría entre 5 y 7 años, estaba muy chico, pero esa imagen jamás la podré sacar de mi mente. Ese día fui con un familiar porque me tocaba una revisión. Como suele pasar en esos lugares, había que esperar turno. Mientras los adultos hablaban o hacían fila, muchos niños nos movíamos por ahí cerca para entretenernos. Lo más llamativo eran las iguanas. Había demasiadas. No unas cuantas, sino grupos enteros acomodados entre piedras, ramas secas y zonas donde pegaba fuerte el sol. Algunas estaban inmóviles, como si fueran estatuas. Otras apenas movían la cabeza. Todo se veía tranquilo, hasta bonito, como una escena normal de un lugar cálido. Recuerdo que había más personas viendo. Adultos, niños, familias. Nadie parecía asustado. Todo estaba en calma. Pero hubo un momento, que lo cambió todo. En una parte de la reserva había un grupo de iguanas juntas, como descansando. Lo raro era la postura en la que estaban. Varias tenían la cabeza levantada, mirando hacia arriba, como si estuvieran adorando algo. En ese momento no pensé nada extraño porque era un niño, pero ahora que lo recuerdo, esa imagen me parece antinatural. No estaban simplemente quietas. Tenían una postura rara, rígida, casi ceremonial. Yo me les quedé viendo fijamente.
Me daba curiosidad una de ellas porque era más grande que las otras y estaba en medio del grupo. Tenía el cuerpo inmóvil, la cabeza erguida y los ojos abiertos, como si estuviera completamente consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. No sé explicar por qué, pero sentí que esa cosa también me estaba mirando a mí. Hubo un instante en el que nuestras miradas se cruzaron. Y fue justo ahí cuando pasó. Esa iguana movió apenas la cabeza, abrió el hocico y lanzó algo que solo puedo describir como una llamarada. No fue vapor, ni fue polvo. Fue fuego. Una flama perfectamente visible, que salió de su boca frente a mis ojos. Duró apenas un segundo, pero yo la vi claramente. Era una luz anaranjada, viva, como cuando alguien sopla fuego, solo que viniendo de una iguana. Solo me quedé viendo, sintiendo como el cuerpo se me entumía del susto. Luego la iguana simplemente cerró el hocico y volvió a quedarse quieta, regresando a esa misma posición erguida, como si lanzar fuego fuera algo normal para ella. Miré alrededor esperando que alguien más hubiera visto lo mismo. Había gente cerca. Había otros niños. Había adultos. Pero nadie reaccionó. Eso fue lo que más miedo me dio. Porque si todos hubieran corrido, al menos yo habría sabido que fue real para los demás también. Pero no. Todo siguió normal. Los adultos siguieron en lo suyo. Los niños siguieron caminando. Las iguanas siguieron quietas bajo el calor. Y yo me quedé con esa sensación horrible de haber presenciado algo que no debía ver. No recuerdo si le dije de inmediato a quien me acompañaba. Creo que sí, pero como era un niño pequeño, seguramente pensaron que estaba inventando cosas. Con el tiempo dejé de contarlo, porque siempre pasaba lo mismo, se burlaban, me decían exagerado o loco. Pero yo no olvido esa imagen. Han pasado muchos años desde entonces, y aunque he tratado de buscar explicaciones, ninguna me deja tranquilo. Sé que suena imposible. Yo mismo lo pensaría si me lo contaran. Pero lo vi. Y cuando algo así se te queda grabado desde la infancia, ya no importa cuántos años pasen, sigues sintiendo el mismo miedo. Hasta la fecha, cuando veo grupos de iguanas quietas bajo el sol, no puedo evitar recordar aquella reserva, aquel silencio extraño y esa criatura que escupió fuego frente a mí. Y a veces me pregunto algo que me da más miedo que el recuerdo mismo. Si esa fue la única vez que lo hizo. O simplemente fue la única vez que alguien la vio.